Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Mucho. Gracias. Bueno, gracias Fer por haber orado. Quiero ver la mano levantada de, bueno, Javi se fue para allá, de todos los atletas, de todos los que hacen atletismo, los que corren. ¿Mari sola? Ah, bien. A ver, pónganse de pie un minuto nada más, cortito. Pónganse de pie todos los que están haciendo atletismo. Muy bien. Muy bien, gracias. Falta Javi. ¿Quién más falta? Miguel, no te vi ponerte de pie. Está ocupado. Bueno, hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablarles acerca de un peligro que tenemos en nuestra vida, acerca de una advertencia que vemos en la Escritura, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuántos? Hoy Pablito, cuando dirigía, hablaba de privilegios que tenemos en el Señor. ¿Tenemos algunos privilegios? Tenemos muchos privilegios. Algunos. ¿Qué privilegios tenemos en Cristo como hijos de Dios? Que somos coherederos. Perdón de pecado, somos coherederos con Cristo. ¿Qué más? Y el Espíritu Santo, el Consolador. Tenemos el Espíritu Santo, ayer lo veíamos, el Consolador, aquel que el Señor prometió enviar y lo hizo, lo hizo. Hoy mora en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. ¿Qué más? Poder hablar con Dios. Poder hablar con Dios. Hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios gracias a Jesucristo. El privilegio de entrar al cielo junto con Jesús. El privilegio de entrar al cielo. ¿Qué más? Uno, dos más. Preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas que se van a cumplir y que algunas se cumplen. ¿Qué más? Falta una. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios prometió ser fiel, estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y realmente es así. Pero sin embargo, podemos tener todas estas promesas porque fiel es Dios. Pero si de parte nuestra no hay lo que se llama obediencia, es lo mismo que nada. Y este es el peligro que el apóstol Pablo nos menciona en la Escritura. 1 Corintios capítulo 9, verso 26. Dice así la palabra de Dios a partir del verso 26. 1 Corintios capítulo 9. El apóstol comienza diciendo así que yo, dice, así que yo de esta manera corro. Por eso le pedí a los atletas, que acá, a los corredores, que se pongan de pie, para que nos quede esta imagen en nuestra cabeza de cómo corre un atleta. Porque un atleta tiene un montón de beneficios. Para poder rendir tiene que tener un buen estado físico, partiendo de lo más básico, que tiene las dos piernas, los brazos, que tiene salud. Tiene un montón de beneficios. Y el apóstol dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no correr por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y acá viene el peligro. No sea que habiendo sido heraldo, ¿cómo dice otra versión? Maestro. ¿Perdón? Habiendo predicado. Bien, habiendo sido instructor, habiendo sido maestro, como lo hay en medio nuestro. Y el apóstol Pablo lo pinta como un peligro. No sea que habiendo sido heraldo, maestro, habiendo predicado el evangelio para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. ¿Se dan cuenta dónde estaba el temor que el apóstol Pablo tenía? Y el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de los Corintios.
Esta iglesia tenía un montón de problemas, un montón de dificultades. Una de las tantas cosas que se vivía en esa iglesia era la murmuración. Era muy común la murmuración, la queja unos contra otros. Y el apóstol Pablo acá pone el freno y dice, yo no quiero fijarme en esto. Yo no quiero estar poniendo la mirada en lo que hace el otro hermano, lo que hace aquel, si aquel está sirviendo, si no está sirviendo, o comparándome con el otro. Pone la mirada en lo que él está haciendo. Necesito, dice, mirar mi propia vida. ¿Y quién habla? El apóstol Pablo. Está hablando alguien que estaba en un lugar de servicio extraordinario y que de hecho fue de tanta bendición para muchos y lo es hasta el día de hoy. Y él estaba diciendo, yo no me detengo a mirar lo que hacen otros. Y tengo un temor en mi vida que termine descalificado, a pesar de haber estado haciendo lo que tenía que hacer. Ese temor está en mí, ese miedo está en mí. Y fíjense que si después leen el capítulo 9, menciona una cantidad enorme de privilegios que él tenía como apóstol. Entre ellos, recibir dinero por lo que él hacía. Un montón de privilegios, pero sin embargo, él no está demandando esos privilegios, sino que tiene ese temor de no estar usando sabiamente esos privilegios que Dios le había dado. Los privilegios que nosotros podamos tener en Cristo y que son muchísimos más de los que hoy hemos mencionado, no significan absolutamente nada si no hay obediencia de por medio. Si yo no soy obediente a Dios, puedo tener todos los privilegios que quiera. Y hoy mencionaba Isaac las promesas que tenemos en Dios. Tenemos cantidad de promesas de hecho, pero no significan nada esas promesas, porque están condicionadas precisamente por la obediencia de parte mía. Ese era el temor de Pablo, a quedar descalificado. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me acepte como hijo? Creer en Él. Creer en Él. Pero digamos, tengo que hacer algo especial. Dios me elige porque hay algo especial en mi vida. No. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para que Él me acepte. Porque dice Efesios 1:6 que hemos sido aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo. Y yo no hice nada para que Él me acepte. Él solamente haberme arrepentido de mis pecados, haber creído en Jesucristo, haberlo recibido como mi Salvador personal, pero no hice nada para que Él me acepte. Yo he sido recibido, como cada uno de los que hemos recibido a Cristo, hemos sido recibidos por pura gracia. Hemos sido recibidos y aceptados en el amado. Depende de Dios, no depende de mí. Pero sí, nosotros necesitamos ser aprobados por Dios en todo lo que hagamos. Una cosa son los privilegios que tenemos y otra cosa es obedecer para buscar la aprobación de Dios. Las obras son una consecuencia de mi conducta, de haber creído en Cristo, pero yo debo procurar. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, aprobado? El apóstol Pablo tenía miedo de quedar desaprobado. Y acá vemos cómo Pablo le decía a Timoteo que él procure ser aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imitar a Cristo tiene que ser el deseo de mi corazón. Dijimos que tenemos un montón de beneficios, pero si yo no trabajo
para obedecer y para que Cristo sea mi Señor y para que Cristo sea lo más importante a quien yo busque imitar, Dios eso no lo puede hacer por mí. ¿Se dan cuenta el miedo que Pablo tenía? Entonces ahí le empieza a contar una historia del pasado, algo que había ocurrido en el pasado. Dios tenía un sueño con su pueblo, el pueblo de Israel. Dios había pensado, de hecho lo hizo, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra prometida. Ese era el deseo de Dios. Y Dios le empieza a contar justamente acerca de este pueblo, la historia. Un pueblo que había sido libertado de la esclavitud, un pueblo que Dios acompañó y que bendijo durante toda la peregrinación, pero ¿qué pasó? Quedó descalificado en medio del desierto. No fue aprobado por Dios. Y el apóstol Pablo empieza a contarles esta historia a partir del capítulo 10 que vamos a leer, para explicarle el concepto del temor que él tenía. ¿Por qué tengo este temor? Porque habiendo tenido tantas promesas, el temor es quedar descalificado como quedó descalificado el pueblo de Israel. Habían promesas para el pueblo. Sin embargo, esas promesas quedaron en la nada, pero no a causa de Dios, sino a causa de la desobediencia del pueblo. Y comienza el verso 1, diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube. ¿Qué dice? Todos. Fíjense que dice, todos tuvieron bajo la nube. ¿Qué significaba esto? Que todos tuvieron bajo la nube. Es decir, que todos los que formaban parte del pueblo de Israel tuvieron, ¿qué cosa? Dirección. La nube, recordemos que daba dirección, porque cuando Dios decidía en su corazón que el pueblo se moviera, la nube se movía. Cuando Dios decidía que el pueblo debía frenarse, la nube se frenaba. Es decir, todos, y está hablando absolutamente de todos, todos tuvieron dirección. Es decir, que todos podían saber exactamente lo que Dios quería que hicieran. Esto mismo, fíjense que tenemos nosotros. Nosotros podemos conocer. No tenemos la nube, pero tenemos la Escritura. Y tenemos con certeza, con claridad, por eso es importante estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios, para saber la dirección en la cual Dios quiere que nos movamos. Y así como todo el pueblo de Israel tuvo dirección a través de la nube, nosotros también tenemos dirección. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos dirección, porque Dios nos ha revelado en su palabra. Pero sigue, y hay otro todos más. Fíjense, el verso 2 dice en la segunda parte del verso 1, todos pasaron el mar. Es decir, que todos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Todos tuvieron dirección, pero también acá vemos que todos tuvieron liberación. Fueron libertados de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Y Dios abrió el mar rojo, ellos pasaron en seco y luego todos los egipcios quedaron atrapados. Cuando el Señor decidió que las aguas se cerrasen nuevamente, todos tuvieron dirección y tuvieron liberación. Nosotros hemos sido libertados también en Cristo. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que rechaza a Cristo no verá la vida. Nosotros hemos sido libertados en Cristo Jesús, aquellos que hemos creído en Él.
Y el apóstol Pablo habla y compara estos privilegios justamente con la iglesia. Y el temor de él viene por ese lado. El pueblo de Israel, dice, tuvo dirección y tuvo liberación. Y la iglesia vive exactamente lo mismo, son privilegios que nosotros tenemos. Pero dice Romanos 6:22 que nosotros éramos esclavos y que hoy tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y el verso 2 hay otro privilegio más. Comienza diciendo: todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué significa esto? Que en Moisés fuimos bautizados. Isaac está haciendo el curso de bautismo. Los que hemos hecho en algún momento el curso de bautismo sabemos que el bautismo es identificarnos con el Señor. Sabemos que cuando uno es sepultado bajo el agua y vuelve a salir, a emerger, es como que morimos en Cristo y vivimos para nueva vida en Cristo. Pero no es otra cosa que identificarnos con Cristo. Y acá dice el apóstol: todos en Moisés fueron bautizados. Y esto quiere decir que Dios miró a cada uno de los integrantes del pueblo de Israel como si estuviese mirando a Moisés, como si estuviese hablando con Moisés mismo. Todos, dice, fueron identificados, fueron bautizados con Moisés. Y cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Moisés hablaba con Dios y Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. Y nosotros en Cristo, llevando esto al Nuevo Testamento, tenemos todo esto. ¿Se dan cuenta? Tenemos dirección, tenemos liberación y tenemos identificación, porque Dios a nosotros nos ve como hijos. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero dice el verso 3 también: todos comieron del mismo alimento espiritual. Es decir que además de todos estos privilegios que vimos, vemos que también Dios le dio al pueblo de Israel provisión, como nos dio a nosotros la provisión de tener este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y el quinto, verso 4 dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual. Esa roca espiritual era Cristo. Dios abrió en pleno desierto un manantial a partir de esa roca, en pleno desierto que tal vez nosotros podamos estar pasando en algún momento de nuestra vida, pero Dios nunca pierde el control. Dios nunca nos pierde de vista. Dios sabe perfectamente la necesidad que estamos pasando y Dios es nuestra protección. ¿Cuántos beneficios vimos hasta acá? Vimos que Dios le dio al pueblo de Israel dirección. ¿Qué más? Liberación, identificación, provisión y protección. Les dio 5 beneficios concretos que el apóstol Pablo está mencionando acá. Ahora quiero que veamos el problema. Que cuando comencé el mensaje yo les decía: hay un problema. Tenemos un montón de beneficios y está bueno, está muy, muy bueno. Pero hay un peligro. El peligro de no saber qué hacer con estos beneficios, de no valorarlos y de no dar ese paso de obediencia que Dios quiere que tengamos.
Dice el verso 5, pero de los más o de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. O sea, fíjense que Dios tenía el deseo de que este pueblo sea bendecido. De hecho, ese fue el objetivo de Dios, rescatarlos para llevarlos a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Sean muy bendecidos, pero de la mayoría de ellos no se agradó, quedaron postrados en el desierto, es decir, quedaron descalificados. Fíjense dónde estaba el temor de Pablo. Pablo dice, corría, yo corro. Y este es mi temor, que habiendo sido maestro, enseñando, habiendo tenido un montón de privilegios, quede descalificado. Y uno dice, el apóstol Pablo tiene este temor. Eso lo decía el apóstol en el verso 27. ¿Se dan cuenta que los privilegios que podamos tener en Cristo y que tenemos en Cristo no sirven de nada si no hay obediencia de parte nuestra de por medio? El apóstol Pablo tenía este temor de quedar descalificado. ¿Por qué tenía este temor? Porque le pasó al pueblo de Israel. Porque lo acabamos de ver. Tenía dirección, liberación el pueblo de Israel. Tenía identificación, protección. Tenía provisión. Y sin embargo quedaron descalificados. Nunca llegaron. Y esta es una advertencia para la iglesia. Dice el verso 6, mas estas cosas, y esto no es alegoría, hermanos, dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que somos su iglesia. Y ahí empieza a describir algunos de los pecados que estaban enquistados en la iglesia de Corinto. Algunos de los pecados que el pueblo de Israel cometió y que tal vez podamos estar cometiendo algunos de nosotros también. De ahí la advertencia. Dice el verso 6 que acabamos de leer, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense que el primer punto ahí es codiciaron. Ellos, antes veíamos todos fueron liberados, todos tuvieron identificación, todos tuvieron protección. Y acá viene diciendo, ellos codiciaron. ¿Cómo empieza la codicia? ¿Es de un día para otro? ¿Cómo fue que la codicia de Adán y Eva los llevó a pecar? ¿Fue de un día para otro? ¿Cómo entró la codicia en el corazón de Adán y Eva? ¿Cómo entra en nuestra vida? Siempre entra con el desconformismo. No te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿alguna vez estuviste desconforme con algo? El desconformismo es algo que si no se sale con los tapones de punta de entrada, puede llevarnos a esto, a la codicia. Fíjense que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén cantidad enorme de árboles y de frutos donde podían comer, y Dios les dijo, de este no comas. Pero empezó el desconformismo a partir de lo que sembró Satanás en el corazón de ellos. Iban en busca de lo prohibido y no en busca de toda la provisión enorme que Dios les había dejado. Ese desconformismo los llevó a codiciar justamente aquello que Dios había prohibido. Hermanos, vale la pena obedecer. En Hechos 7:39, cuando Esteban está dando el discurso, dice que
el pueblo de Israel en sus corazones, a raíz del desconformismo que hicieron, volvieron a Egipto. ¿Se acuerdan cuando empezaron? Al final allá estábamos mejor. Mirá lo que tenemos que pasar ahora. Finalmente allá teníamos alimento y empezó el desconformismo. Y viene la codicia. Dice más, el verso 6, vuelvo al verso 6, más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron. Y luego dice el verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, otra vez, según está escrito. Ellos codiciaron, ellos fueron idólatras, es decir que ellos apostataron, volvieron a las costumbres que tenían, se volvieron a los ídolos y desplazaron a Dios del primer lugar en su vida. Todo había empezado con una fiesta para el Señor, y terminó como una orgía. Y empezó como una fiesta. Terminaron haciendo un becerro de oro, adorando a un becerro de oro. Volvieron a la idolatría. Cualquier cosa que uno ponga en el lugar de Dios, cuando uno desplaza a Dios del primer lugar, cualquier cosa que uno ponga en primer lugar, eso es idolatría. ¿Alguien leyó el libro de Enrique Rojas, El hombre light? No es un autor cristiano. En los comentarios de este autor, este hombre es un psiquiatra español y él habla de la sociedad moderna, del consumismo moderno. Y en relación a esto él dice, los israelitas en el desierto adoraban al becerro de oro, pero hoy en la sociedad consumista adoramos el oro del becerro. Es decir, que es peor esto que tenemos hoy que lo que tenía el pueblo de Israel. Pero cualquier cosa que nosotros pongamos en lugar de Dios, antes que Dios, es esto mismo que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Es idolatría. Por eso es que tenemos que guardar nuestro corazón. Como dice Salomón, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y debemos revisarlo constantemente, como el apóstol Pablo decía, hay un temor que quede descalificado. Ese temor puede estar también en nuestra vida si ponemos a Dios en primer lugar, porque la idolatría puede llegar a ser aquello que anhele y que desee, porque sin querer podemos buscar puestos en la misma iglesia, podemos buscar lugares en la misma iglesia de ser importante, buscar posiciones dentro de la iglesia. Por supuesto que eso no lo voy a decir, no lo puedo decir, pero tal vez esto puede llegar a ser una forma de idolatría también en mi vida. Y es un peligro, y no deja de ser un peligro. Verso 8. Otro peligro, otro pecado que el pueblo de Israel cometió, dice, y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y sabemos que fornicación no está ligada únicamente a una relación extramatrimonial o de noviazgo, es todo lo que tiene que ver con fantasías sexuales que hay en nuestra cabeza. Pero el verso 7 que veíamos recién, fíjense que todo comenzó como un juego. El verso 7 al final dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Todo comenzó como un juego y luego terminó en esa inmoralidad que puede destruir nuestra vida si yo
le doy lugar. Todo aquello que puede comenzar como un juego, si yo no lo rindo a los pies de Cristo, puede llevarnos a destruir nuestra familia. Si yo le doy lugar y rienda suelta a esa inmoralidad. Daniel y José, dos personajes bíblicos extraordinarios, habían determinado en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse, pero lo habían determinado. Y ellos tenían una relación especial con Dios. Es difícil lidiar, es difícil luchar con este tipo de seducciones o de tentaciones. Es difícil. Y vamos a tener que hacerlo durante toda la vida. Pero más difícil, mucho más difícil es lidiar, es luchar con las consecuencias de estos pecados si no doy un corte en el Señor. El pueblo de Israel quedó descalificado. Dice, ni forniquemos como ellos lo hicieron. Ellos quedaron descalificados. Las consecuencias de no dar un corte a esto en el Señor nos descalifican. Y dice el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Pero ¿cómo que dice Santiago que Dios no puede ser tentado? Primera de Juan dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, y bueno, pequemos entonces. Si total tenemos la promesa de que la palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el capítulo 2, verso 1 dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. El pecado nunca es gratis. Esto que puede empezar como un juego puede descalificarnos. Y ojo que podemos tener esta tentación antes de pecar, esta tentación de saber que total Dios me perdona, lo hago y después vuelvo y pido perdón. Y tal vez es un juego que estés haciendo en este tiempo. Total pido perdón y vuelvo, Dios es misericordioso, y lo hago y pido perdón y vuelvo. Y el pueblo de Israel muchas veces lo hizo, y muchas veces lloró, porque se acuerdan cuando sucedió lo de las serpientes, y el pueblo recurrió a Moisés y Dios escuchó a Moisés y Dios perdonó el pecado del pueblo, de la murmuración, y Dios lo bendijo, pero llegó un momento en que quedaron descalificados. Puede ser que entremos en este juego de hacer lo que Dios no aprueba y pido perdón y vuelvo, y lo hago y pido perdón y vuelvo, y Dios otra vez me perdona y me pone en carrera, pero puede ser que en algún momento este juego se termine, que Dios diga, hasta acá llegaste. Y que ese proyecto que Dios tenía para mi vida, que Dios quería usarme para bendecir a muchos y bendecir a personas y desarrollar ese proyecto de ministerio que tenía con mi vida, Dios me diga, no lo vas a hacer. Y quede descalificado. Cuando el pueblo de Israel llegó ahí a Cades Barnea, bien digo, lloraron con lágrimas, pero quedaron postrados. Y finalmente el verso 5, perdón, el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Ustedes saben que la lengua
o sabían que la lengua es la única herramienta, piensen en otras herramientas, que mientras más se utiliza, más se afila. El resto de las herramientas se utiliza y se desafila, pero esta, mientras más se utiliza, más se afila. Y este pueblo murmuró, se quejó contra los líderes, y en el fondo esa queja en contra de los líderes es una queja en contra de Dios. En el fondo es eso. Entonces el verso 11 vuelve a recordar lo que había advertido en el versículo 6. El verso 11 dice, y estas cosas, el verso 6 se acuerdan que había dicho, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en todo este contexto viene el pasaje que ayer nos compartía nuestro hermano, el pasaje del verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este era el temor que tenía el apóstol Pablo. Podemos tener, decía el apóstol Pablo, un montón de beneficios, un montón de bendiciones de parte de Dios, pero si no hay obediencia de por medio, no sirve para nada. Una vez le preguntaron a un joven, ¿cómo está tu vida espiritual? Le preguntó la madre, ¿cómo está tu vida espiritual? Y le dijo, 10 puntos. Y la madre le dijo, ¿y quién te puso la nota? Claro, ese de 10 puntos era porque estaba leyendo la palabra todos los días, estaba llegando a horario a las reuniones, se congregaba, estaba sirviendo, estaba haciendo todo desde su óptica, 10 puntos. Pero en realidad, hermanos, nuestra fortaleza en el Señor no se mide, así como una cadena no se mide por el eslabón más fuerte, se mide por el eslabón más débil. Por eso el apóstol Pablo decía, tengo este temor, y era el apóstol Pablo, que habiendo sido maestro, heraldo para otros, quede descalificado. ¿Se dan cuenta? Esta es la advertencia, pero dice el verso 13 para terminar, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, porque fiel es Dios, que así como viene esa tentación, por un lado viene la salida, la vía de escape, y por otro porque fiel es Dios. Cualquiera sea mi situación, si estoy en alguno de estos pecados que el pueblo de Israel había caído, o si hay pensamientos en mi cabeza, no se desaliente tu corazón. Pero por otro lado, esta advertencia la tenemos que tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Porque a veces creemos que estamos firmes, porque estamos haciendo las cosas que son coherentes, pero nadie sabe cuál es la debilidad que hay en mi corazón. Y esa debilidad es el principal talón de Aquiles que tenemos. Vos sabés cuál es tu debilidad. Por eso, más que nunca, esta advertencia de decir, yo tengo temor, como decía el apóstol, de quedar descalificado, de que habiendo enseñado, de que habiendo hecho lo que tenía que hacer, no quede aprobado por Dios, que es nuestro principal anhelo, nuestro principal deseo, que Dios apruebe aquello que estamos haciendo. Dios tiene esa capacidad de sondear, de mirar lo que hay en tu corazón, eso que ninguno de nosotros puede ver. Dios sí lo ve. Es una advertencia, pero todos tenemos la gran bendición
de esa vía de escape que no está provista por ninguna persona, está provista por Dios. Que así como viene esa tentación, la vía de escape de parte de Dios está, para poder salir airosos y victoriosos si prestamos atención, si obedecemos, si no descuidamos esto que Dios nos ha dado. ¿Oramos? Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria por estos ejemplos que nos has dejado en tu palabra a modo de advertencia, para cuidar nuestro corazón, para no cometer los mismos errores, para no quedar descalificados. Gracias por este deseo de bendición que tenés para nuestras vidas. Gracias por la cantidad de promesas que tenemos en tu palabra, por la cantidad enorme de beneficios que en la persona de Cristo hemos recibido por pura gracia, pero que sabemos que no significan nada si en nuestro corazón no está la disposición de obedecerte, de ponerte en primer lugar. Gracias por habernos librado del pecado, por darnos dirección en tu palabra, por darnos provisión, protección, por tener la identificación en Cristo, por vernos como hijos tuyos. A ninguno de tus ángeles diste este privilegio. A nosotros nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. A ninguno de los ángeles llamaste hijo. A nosotros sí. Es un privilegio enorme. Esperemos, Señor, en Cristo poder corresponder a todo esto y que tengamos ese temor, porque no queremos quedar descalificados. A ti sea toda la gloria, Padre. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.